Buenos días. Sí, estamos aquí presentes. Ok, muy Buenos bien. días, sí. Buenos días, sí, todo se escucha muy bien. Muchísimas Buenos días. gracias. Ya empezamos a recibir sus confirmaciones y bueno, de nuevo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del mes de julio, un tema pues bien interesante y que varias instituciones nos estuvieron comentando que querían pues capacitarse y conocer un poco más, así que pues bienvenidos todos, agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy. Le recordamos la importancia de mantener el micrófono en silencio en caso de que tengan alguna duda o pregunta, la pueden enviar a través del chat y a medida que vayamos avanzando en la exposición las vamos a ir respondiendo o también al final de la sesión pues entramos en la dinámica de preguntas y respuestas. Hoy nos acompaña Lucía Calderas, a quien pues le agradecemos que esté con nosotros por su disposición y colaboración para impartir el tema del día de hoy. Les voy a contar un poquito más de Lucía, pues para ya dar inicio con la sesión. Lucía Calderas Mendoza es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, obtuvo el título de Contador Público Auditor y el título de Maestra en Negocios Internacionales. Se encuentra certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en el área de consultoría de negocios a través de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Se ha desempeñado como contadora, contralora, gerente general, directora de finanzas y directora de administración en diversas organizaciones privadas, tanto en el sector productivo como en el de servicios. La causa principal de su especialización en las OSC proviene de un gran sentido de responsabilidad social y filantropía que mostró desde el inicio de su carrera profesional. Colaboró como voluntaria en la Casa Hogar Paz y Alegría de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Tampico, Tamaulipas, y posteriormente en la Ciudad de México como voluntaria en la Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables. Después de haber vivido las experiencias de voluntariado que le dieron a su vida personal y profesional una realización completa, decidió especializarse en los aspectos legales, fiscales y contables de las OSCs para brindarles asesoría y capacitación con el fin de fortalecerlas y profesionalizarlas en el desarrollo de sus actividades no lucrativas dentro de un marco administrativo adecuado y cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales. Así que pues, Lucía, muchísimas gracias. Adelante con la exposición. Muchas gracias, Damaris. Buenas tardes a todos, o bueno, buenos días por allá en el noroeste del país. Y pues vamos a dar comienzo, gracias por tu presentación, a esta plática tan importante. Tal vez habrá quien piense que el plazo pues ya venció en mayo para presentar la obligación de transparencia. Tenemos oportunidad de presentarla extemporánea, ahorita lo vamos a ver en el transcurso de toda la presentación. Y aparte, pues es bueno prepararnos, ya estamos a mitad de año, para que el próximo año, en 2022, la presentemos de mejor manera y más a tiempo tal vez que este año. Este año nos sorprendió tanto cambio, sabíamos que iba a haber cambios, pero pues nos dejaron entrar a ver los cambios hasta el 1 de mayo, ¿no? Que se abrió el portal, y sí, muchas organizaciones estuvimos sorprendidas de todo esto, ¿verdad? De nuevos informes que tenemos que dar, de más datos. Y pues bueno, damos comienzo. Permítame un segundito, estoy ajustando la pantalla. Okay. Tenemos estos 5 temas, son realmente pocos temas. Vamos a entrar a profundidad a cada uno de ellos. Vamos a ver el concepto de transparencia, quiénes son los obligados y en qué plazos debemos presentarla o debíamos haberla presentado, el fundamento legal, la información que se requiere para llenar este formulario que está en el portal del SAT y cómo presentar la declaración paso a paso. Nos preguntamos qué es transparencia. Algunos ya tienen más experiencia, pero si nos vamos directamente hacia un diccionario, transparente es que permite ver los objetos con nitidez a través de él, que es claro, que es evidente, que se comprende sin duda y sin ambigüedad. O sea, que es súper transparente, que es muy claro. Aquí vemos, por ejemplo, una alcancía donde yo no puedo ver claro cuánto llevo ahorrado. Entonces, transparencia es la cualidad de ser transparente,
que eso es lo que quiere la autoridad de nosotros, de las donatarias, de las organizaciones sin fines de lucro, que tenemos esa característica o ese permiso de recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Por eso, transparencia según leyes fiscales, aquí les puse la definición, es poner a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a esos donativos, ¿sí? Y también sobre el patrimonio, y ahora le aumentaron, y cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. No sé si recuerdan que antes teníamos la obligación de ser transparentes, de tener a disposición del público toda esta información, pero no decía este artículo de la ley del impuesto sobre la renta que también el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, también puedo llegar yo a preguntar a una organización a la cual doné, oye, préstame tus declaraciones fiscales mensuales o anuales para yo estar segura de que estás cumpliendo fiscalmente con todas tus obligaciones. Entonces, la transparencia según las leyes fiscales es esto. No hay necesidad de que lo anoten. Este material les va a ser compartido por cadenas de ayuda. Tenemos ahora quiénes son los obligados y los plazos de presentación. Hay 5 clasificaciones de obligados. Tenemos organizaciones civiles y fideicomisos autorizados en el ejercicio que se declara para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Es decir, si yo voy a declarar 2020, en ese año tuve que haber tenido esa autorización para ser obligada a presentar este informe de transparencia. Y el plazo es en el mes de mayo, que como les decía hace rato, pues acaba de vencer hace 2 meses. También las organizaciones civiles y los fideicomisos autorizados para recibir los donativos deducibles que hayan presentado el aviso de liquidación o el cambio de residencia. Aviso de liquidación es decir que ya se van se va a terminar su operación, van a dejar de estar registrados, se liquidan y desaparecen. Y el cambio de residencia que menciona este inciso B, que dice que es conforme a la regla 3.10.18, es que haya un cambio de país. La residencia fiscal es el país. No significa que quienes hayan cambiado de estado tengan la obligación de presentar este informe, ¿sí? Y el plazo señalado para estas organizaciones que les comento que se liquidaron o cambiaron de residencia es el plazo que les den al momento de presentar este aviso. Tenemos también a las personas morales que son donatarias que ya no se les renovó la autorización por haber incumplido esta obligación de transparencia, de poner a disposición del público en general la información al patrimonio. ¿Alguien tiene una pregunta o si pueden poner el micrófono en silencio? Gracias. Las preguntas las respondemos al final del tema si gustan. Entonces, les decía, como incumplieron, deben de presentar este aviso dentro del mes siguiente, aquel en el que les notificaron de la revocación o cuando se haya publicado la no renovación. No sé si recuerden que en el mes de enero se publica en el anexo 14 el directorio de donatarias. Ahí se publican todas las que están renovadas, que quiere decir que cumplieron con todo en el año anterior y que siguen vigentes. Si no salieron en ese diario oficial donde sale el anexo 14 con las donatarias autorizadas, entonces tienen 30 días para presentar este aviso. Ya no, si les revocan en febrero, por ejemplo, ya no se pueden esperar hasta mayo para presentarlo, sino que nos están dando un mes para poder presentar este informe. Asimismo, las personas morales con fines no lucrativos cuya vigencia para recibir donativos haya concluido o no se haya renovado u obtenido nuevamente dentro del plazo de los 12 meses. Eso quiere decir cuando uno pierde la donataria, nos dan 12 meses para recuperarla. Si ya concluyó el plazo para volver a obtener este permiso de donataria, esta autorización, entonces tenemos 30 días naturales, ¿sí? Para presentarlos, siguientes a la fecha de los 6 meses, o sea, pasan 12 meses y luego, como ya no se obtiene, definitivamente se deja de ser donataria y el patrimonio hay que entregarlo a otra donataria. Entonces,
habiendo transcurrido 6 meses para entregar el patrimonio, ya solo tenemos un mes para decirle al SAT, mira, yo le di mi patrimonio a tal persona, todo esto lo entregué a tales personas morales. Y por último tenemos las organizaciones civiles y fideicomisos que cuentan con autorización para recibir donativos, que hayan presentado un aviso de suspensión de actividades. Aquí es distinto al inciso anterior, el inciso B, no hay liquidación, es suspensión. ¿Qué quiere decir? Que por un tiempo voy a suspender mi operación. Voy a suspenderla 3 meses, 1 año, 2 años, creo que el tope es hasta 2 años de suspensión para volver a estar activo en el SAT. Entonces, si yo presento un aviso de suspensión, también tengo que presentar este informe de transparencia y tiene que ser al momento de hacer la suspensión, presentar este aviso de transparencia. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, Damaris. Por acá nos decía Gabriela Rodríguez, yo he tratado de descargar el directorio, pero no baja. No sé si sea problema del portal del SAT o dónde más se puede consultar el directorio. Tiene que ser en el SAT, pero también puedes buscarlo en el diario oficial. Si quieres, te mando la fecha a través de Damaris, en qué fecha salió el diario oficial o qué diario es, para que ahí lo puedas consultar en el diario oficial. Y en la página del SAT, yo lo he descargado muchísimas veces, sobre todo en este año, y a lo mejor hay problema con la configuración de tus navegadores. También sería bueno checarlo y borrar cookies, borrar historial y meterte al navegador Mozilla, que es el que más nos funciona con el SAT. Okay. Es la pregunta que tenemos por el momento. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Entonces, ¿por qué estamos obligados a presentar esta declaración de transparencia o informe de transparencia con respecto del ejercicio anterior? Pues porque tenemos una obligación legal que está principalmente establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 82, fracción 6. También la resolución miscelánea fiscal nos obliga a través de las reglas 3.10, 3.18, 3.10.19 y 3.10.23. Entonces, todas esas reglas misceláneas nos hablan de este informe o de cómo debemos hacerlo. Y por último, en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, tenemos la ficha del trámite. Esta ficha nos dice las bases para presentar este informe. Entonces vamos a analizar uno por uno. Aquí les puse, les escribí textualmente lo que dice el artículo. Por ahí van a ver algunas abreviaciones. Yo se las voy a decir, pero al final de la presentación, cuando se las envíen, van a encontrar una pequeña lista de abreviaciones que utilicé para ocupar menos espacio en esta presentación. Entonces, bueno, aquí el artículo 82 en su fracción 6 nos dice que las personas morales con fines no lucrativos deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos. Es decir, yo puedo ser no lucrativa, pero si no cumplo con este informe, con esta obligación, no voy a ser considerada como institución autorizada para recibir donativos deducibles. De ahí que al momento de no presentar esta obligación, además de multarnos, nos quitan el derecho a recibir donativos deducibles. Sí podemos recibir donativos, pero ya no serían deducibles para las personas que nos hacen el favor de donarnos. Y bueno, ¿en qué consiste este informe de transparencia? Es en mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos. Me detengo aquí. Si nosotros tenemos en nuestro objeto social 5 objetos o 5 actividades y solo nos autorizaron una, entonces tenemos que informar sobre la que estamos autorizados, ¿sí? Las actividades que nos autorizaron son las que vamos a informar en el informe. Más adelante vamos a ver qué es lo que se va a informar por las actividades. También tenemos que poner a disposición del público el uso y destino de estos donativos y nuestro patrimonio, es decir, si el patrimonio creció o no creció. De hecho, ahí viene en una parte de información financiera cómo está el patrimonio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto no viene en el informe, pero sí lo debemos tener en un archivo donde tengamos todas nuestras declaraciones fiscales,
¿sí? Obligación fiscal, que son nuestras retenciones, pago a veces de impuestos sobre la renta cuando somos objeto de él, pago de retenciones de nuestros empleados, de los honorarios que pagamos, también les retenemos impuestos, el impuesto sobre nómina. Si estamos obligados a cualquier otro impuesto, hay que tener todo un expediente donde la gente pueda verlo. O sea, aquí no se publica en internet, pero si yo voy a la asociación y lo pido, me lo tienen que dar. Y al momento que este párrafo dice mantener a disposición del público en general, es porque al momento de presentar este informe en el portal del SAT, queda público. Entonces, cualquier persona puede verlo. ¿Ok? Y bueno, también nos dice que en los plazos y en los términos mediante reglas de carácter general nos diga el SAT. ¿Sí? Entonces, bueno, los plazos ya los vimos hace rato y hasta aquí vamos a seguir leyendo el artículo 82 en su fracción 6. Aquí viene un detalle más que dice que en los casos que las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos se les haya revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir donativos por incumplimiento de esta obligación, ¿sí? Solo estarán en posibilidad de obtener una nueva autorización si cumplen con la citada obligación, la que se omitió. Entonces, previo a volver a solicitar el permiso, ya que nos revocaron o no nos renovaron, tenemos que presentar este aviso de transparencia. En años anteriores, cuando el portal tenía otra aplicación, que no es la de este año, es la aplicación antigua, muchos de ustedes ya la conocerán, no había posibilidad de entrar y presentarlo a destiempo. Muchos años batallamos porque entonces había que presentarla en papel, en un Excel o en un Word, llenar todo como se llenaba en el portal, pero todo como quien dice a mano en un documento PDF que provenía de un Excel que sacábamos por ahí del SAT, y eso era presentar a destiempo y lo mandábamos junto con nuestra solicitud. Ahora ya hay posibilidad con la nueva aplicación de presentar la extemporánea. Pasamos a la resolución miscelánea fiscal. Lucía, Perdón, sí, dime. Tenemos una pregunta, no sé, se silenció. Sí, Ajá. está bien. Sí, si gustas. Sí, quien hizo la pregunta puede volver a abrir su micrófono y hacerla, por favor. sí, Lucía, la parte de presentar la extemporánea nada más va a ser por esta ocasión, creo, ¿no? Porque está dando la autoridad de que se presente y te regularices hasta, creo que octubre, noviembre, que la van a tener abierta, pero no quiere decir que si la presentas extemporánea no te va a multar, porque yo ya conozco organizaciones que no la presentaron y al día siguiente les llegó la multa, ¿no? Claro, Entonces, sí. Presentar la extemporánea no exime de la multa, tienes toda la razón. ¿Sí? Y probablemente en los siguientes años le van a seguir haciendo así, que haya posibilidad de presentar la extemporánea. ¿Por qué? Porque así el SAT no batalla. Les voy a decir porque esa es mi conclusión. El SAT, al momento que recibía nuestras declaraciones extemporáneas, no tenía manera de verlas en su sistema, de que formaran parte de toda la información general y global de las donatarias del país. Entonces, permiten hacerlo extemporáneo y ese es un requisito que viene por ahí en una regla miscelánea que está en una versión anticipada de la misma resolución miscelánea, porque ellos tienen un plazo para poder dar números a las cámaras de diputados, de senadores, para que modifiquen leyes y hagan todos los cambios que nos hacen, sobre todo que basadas en la ley de ingresos, ¿no? Donde dicen, a ver, cuánto ganaron las donatarias, cuánto hubo donativos recibidos, cuánto hubo donativos otorgados, cuánto hubo de apoyos a las personas en salud, en educación, en ecología, así como nos tienen clasificados. Entonces, por eso nos dieron un plazo que al 31 de octubre podemos poner la extemporánea. ¿Sí? Esto está por este año, que para poder aparecer en la lista de donatarias del 2022, todavía las podemos presentar, pero no fue una prórroga, solamente es un detalle de ellos para poder tener información en su sistema y que no tengan ellos que capturarla a mano. ¿Sí queda clara tu duda? ¿Aclarada? Yo tengo una duda. Sí, claro, dime, Luis. ¿Luis? Sí, mucho gusto, Luis Jaime Delgado. Un milagro para Romina AC. Sí, gracias. ¿Cómo saber
que fue autorizada ya la declaración, la declaración de transparencia? Mira, si tú descargas el acuse, después de haberla presentado, ya con eso el SAT se da por recibido. El SAT no autoriza la declaración como tal. Simple y sencillamente confía en la información que tú le das. Ok. ¿Sí? Pues me imagino que la cuadra, ¿no? Con la que se hizo el anual y con la transparencia, y pues cuadra las cantidades, ¿no? Me imagino. Mira, nunca, con el sistema anterior, nunca hubo ese vínculo. Ahora con esta información que estuvimos dando en mayo, claro que pueden hacer compulsas y revisar, por ejemplo, los datos de la nómina. Tú en tu nómina de tu declaración anual de febrero pusiste que de nómina te gastaste 1 millón de pesos y en esta estás poniendo 1,5 millones, obviamente pueden hacer compulsa y revisar. Por eso es muy importante. El último punto de esta plática, de este webinar, es que les voy a decir de dónde saquen toda esa información para que no haya ningún problema. Creo que tienes el micrófono. Sí, no sé si seguimos o continuamos con algunas preguntas que hay acá. Sí, si quieres, dime las preguntas, porque veo que esto se ha causado. Una que han estado compartiendo es si la presentación la vamos a mandar, si concluida la sesión, la compartimos junto con la constancia de participación. Tenemos por acá una pregunta de Gabriela Rodríguez, nos dice, si perdí la autorización en mayo de 2020, ¿se debe presentar la transparencia 2020? No, no te permiten porque al momento que te borran de las donatarias, no te permiten presentar de a 2020. Sería, si ya la recuperaste en 2021, entonces en 2022 puedes presentar información 2021. Yo tuve un caso parecido y ahí lo que les recomendé, aunque no estaban obligados, de hecho el SAT nos contestó 2 veces por 2 medios, en casos de aclaración, en casos de orientación, por escrito, o sea, correo y todo, y nos dijo que no había obligación. Yo lo que hice para proteger a estas organizaciones, les sugerí que enviaran como quiera su información completa, así como la pide el nuevo portal de este aplicativo, que la mandaran por un caso de declaración. ¿Verdad? Aclarando, obviamente, sabemos que por tal oficio o por tal contestación del día tal, me dijeron que no estamos obligados, pero queremos, como quiera, compartir con ustedes nuestra información para que, no sé, para que tomen en cuenta nuestro trabajo, para que estén enterados de cómo funcionamos, independientemente de no ser donatarias, obviamente ayudamos al beneficiario, ¿no? Entonces, se puede hacer, digo, a lo mejor está de más, pero fue una sugerencia mía para evitar cualquier cosa. Ya ven que luego a veces nos sale con sorpresitas nuestro querido SAT. Muy bien, también tenemos otra pregunta de Ana, nos dice, si se pierde la donataria por no haber presentado las declaraciones de transparencia y estas no se han presentado en 4 años, del 2013 al 2016, ¿esto genera multas o solo basta con presentarlas para volver a hacer la solicitud de donataria? Sí, genera multas, una multa por cada año y la multa va actualizada a la fecha del mes en que vayas a pagar. Ahí sí y para poderla recuperar, pues sí, yo creo que es necesario tener un departamento legal fuerte o contratar un abogado externo, porque ya 4 declaraciones creo que sí amerita pues no es una defensa legal, pero sí una asesoría legal especializada. Muy bien, y la última que tenemos por acá de Francisco Mezcua nos dice, en el apartado de ingresos no viene opción para prestación de servicios. ¿Cómo se declara ese importe? ¿Bajo qué rubro? En otros ingresos. Eso si gustan lo vemos ahorita, es el último punto de la presentación, pero ahí viene, ahí les voy a explicar dónde van esos ingresos que comentas. Muy bien, podemos continuar. Muy bien. Bueno, lo que les decía de las reglas misceláneas, la resolución miscelánea fiscal es un documento que emite el SAT y que tiene una vigencia anual y que agrupa y facilita el conocimiento de las reglas dictadas por autoridades fiscales en materia de impuestos, también en materia de productos, aprovechamientos, todo lo que tenga que ver con cuestiones fiscales. Esa resolución miscelánea nos da como una guía para entender
ciertos artículos que a veces son confusos o aclaran, porque el artículo a veces es muy general y aquí nos aclaran directamente, por ejemplo, todas las reglas que empiezan con 3.10, 3. Son para nosotros donatarias autorizadas. Entonces, cuando puedan darle una estudiada, bajar su resolución miscelánea, todas estas reglas nos van aclarando ciertas obligaciones que adquirimos a través de varias leyes fiscales, no nada más de la ley del impuesto sobre la renta, también con respecto del Código Fiscal o de otras leyes fiscales que nos aplican. Y bueno, vamos a comenzar con la regla 3.10.10, que nos dice que para efectos del artículo 82, fracción sexta, que es la que leímos hace rato, y artículo 27, apartados B y C de la Ley de Ingresos de la Federación, donde ya también ahí estamos, las donatarias autorizadas para recibir donativos en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales con fines no lucrativos. Ojo, ahí no dice que donatarias, solo dice personas morales con fines no lucrativos. O los fideicomisos a los que se les haya revocado dicha autorización. Por eso no dice donatarias. Entonces, si soy persona moral o fideicomiso que me revocaron, o cuando la vigencia de dicha autorización haya concluido o no se haya obtenido nuevamente o renovado dentro del plazo que establece también el artículo 82, pero en su fracción quinta, así como aquellas cuya autorización fue cancelada o que presentan aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades, deberán poner a disposición del público en general en el mes de mayo la declaración informativa relativa a la transparencia. En resumen, ¿qué quiere decir? Todos tenemos que presentarla, todos los que convencioné, en el mes de mayo. Toda esta larga lista. ¿Hay sus salvedades? Sí. Si ya cumplió el plazo, tengo 30 días después de entregar el patrimonio. Pero la regla específica fue una pregunta que me hicieron hace rato, es ¿cuándo venció el plazo? En mayo. ¿Tengo multa si la presento después de mayo? Sí. ¿Tengo multa si no la presento? También. Entonces, haberla presentado el 1 de junio ya implica una multa. La regla 3.10.18 nos dice lo siguiente, que para efectos del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el caso de liquidación o cambio de residencia, el plazo para presentar este informe de transparencia, ¿sí? Será dentro del plazo señalado al momento de presentar el aviso de cancelación. ¿Por qué dice cancelación si también dice cambio de residencia? Por lo que les explicaba hace rato. Cuando yo me cambio de residencia, es decir, mi AC o mi IAP, ABP, la voy a mudar a China, entonces yo cancelo mi RFC aquí. Entonces, al momento de cancelar el RFC, ahí me dan el plazo que tengo para poder decirle al SAT en dónde quedó mi patrimonio, es decir, a quién le doné todo lo que yo tenía, que es proveniente de todos los donativos y el patrimonio de la asociación. La regla 3.10.19 nos explica el plazo para presentar en caso de revocación, ¿sí? Aquí la revocación obviamente es uno de los peores escenarios y nos da 30 días naturales siguientes a los 6 meses que tuve para entregar el patrimonio. Es muy parecido a lo anterior, de cuando me cambio de residencia. Y por último tenemos la regla 3.10.23 que habla del cumplimiento de obligaciones de transparencia de ejercicios anteriores. Es lo que les platicaba hace rato, que ahora hay una oportunidad de presentar ejercicios anteriores en la aplicación y de hecho vamos a ver también que la pantalla nos dice anteriores a 2020. Entonces vamos a poder capturar esta información sin mayor problema para estar en posibilidad de volver a obtener la autorización de donataria. Es lo que me preguntaban hace rato, que si alguien no ha presentado 2, 3 años o hasta 4, pudiera estar en posibilidad de volver a obtener la autorización de donataria, siempre y cuando presente estos avisos y ya los puede presentar en línea, o sea, en el portal, en la aplicación de transparencia. Entonces, ¿cuál es el requisito que nos da esta regla? Que sí se puede obtener nuevamente el permiso de donataria, pero adjuntando a la nueva solicitud para recibir donativos la información relativa a la transparencia, ¿sí? Entonces ahí por eso nos dejan llenar ya los ejercicios anteriores. Y además nos piden otro requisito, un segundo requisito, que es conservar en nuestro domicilio y poner a disposición del público en general el soporte documental
de la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y de nuestro patrimonio. Y en el caso que hayamos tenido actividades destinadas para influir en la legislación, también hay que ponerla a disposición del público en general. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Sí, Lucía, tenemos por acá varias preguntitas. Nos dice, por ejemplo, Gabriela Rodríguez dice, ¿el tema de poner a disposición del público general se refiere a publicarla en nuestra página web o dónde estamos obligados a publicarla y qué información específica debemos compartir? Mira, no están obligados a ponerlo en la página web. Muchas organizaciones utilizan la información que vamos a ver más adelante como ciertos spots en su página web. Es decir, atendimos 3,500 personas con tus donativos e impactamos en tal área. O se han hecho, no sé, 500 estudios médicos en la comunidad fulanita. Eso es parte de tu página web, pero puedes no ponerla. Poner a disposición del público lo cumples cuando presentas el informe de transparencia en el portal del SAT, en la aplicación correspondiente. Y mantenerlo a disposición también significa que si alguien va a tu domicilio y te pide informes, te pide verlos en papel, o si de ahora por la pandemia obviamente no vamos a prestar muchos papeles, pero tú estás obligado a enseñarles tu información. Si yo tengo duda, hoy es cierto que con mi donativo atendiste a 20 personas en cuestión médica, yo puedo exigir o pedir que me enseñen cómo lo hicieron, tal vez algunas fotografías. Ahí entra mucho también lo de protección de datos, ese sería tema para otro curso, pero sí que me den evidencias claras de qué hicieron con ese dinero, o también mantener a disposición del público todo este soporte. También es mantener a disposición mis declaraciones mensuales de impuestos, mi declaración anual, e incluso este mismo informe de transparencia, tenerlo en un documento PDF y poderlo mostrar cuando me lo pidan. No significa que yo lo esté entregando o que lo publique en la página web. Ok, también nos dice Rosa María Morales, nosotros no recibimos apoyo por COVID, tenemos que presentar el informe. No. Ahí también depende el objeto social. Ellos, si están autorizados como hospitales para dar asistencia médica, lo tendrían que haber presentado en ceros. Pero si se dedican a otra cosa asistencial o educativa, o de medio ambiente, de desarrollo social, incluso no hay obligación de presentarlo. Ok, también nos dice Carla Lucrecia Romero, ¿se puede realizar un convenio con el SAT para realizar la declaración y pagar? Pues mira, se puede hacer, eso sería a través de un abogado. Yo no he visto casos en los que les condonen multas o les den plazos, pero lo puede platicar con su abogado para ver a qué se llega. Pero normalmente yo he visto que les exigen el pago completo de la multa, porque cuando haces esto de pedir plazo, normalmente ya pasó mucho tiempo. En cambio, si la multa te la pusieron, hablemos de este año, el día 5 de junio, por no haber presentado en este año la declaración, ahí al momento que te llega la multa, sí puedes pedir una reducción sin necesidad de un proceso legal. Ok. Nos dice Esperanza Vázquez, al momento de presentar la informativa de 2019, la página no me envió algún acuse de recibo. ¿Cómo puedo saber que la autoridad ya recibió la información? Ok, si es que 2019 es otro tema. Cuando hacemos eso, para saber que ya lo presentamos, ahí al momento de hacerlo, al final salía un pequeño aviso, así como una ventanita que decía, tu información ha sido registrada o recibida. Ahí lo que hacíamos es tomarle foto a la pantalla o un screenshot y guardarlo. Ese era nuestro acuse antes. Ahora ya sale un acuse muy decente. Y para estar seguros de que sí les llegó, hay que buscar con nuestro RFC informe de transparencia. Ahí se pueden dar cuenta también que sí ponemos a disposición del público, porque si tú te pones en el portal, en la aplicación vieja, en la aplicación del año pasado, ahí tú pones el RFC de quien quieres ver sus datos y ahí aparecen los datos de su informe. Entonces, esa sería la manera de poder asegurarse que sí está en manos de los archivos del SAT, sí está la información. Muy bien, es lo que tenemos por el momento.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Aquí les quise mostrar la foto del anexo 1A de este año, en donde viene la ficha del trámite para esta declaración de transparencia. Fue publicado en el Diario Oficial del 21 de enero de este año. Y aquí en este documento viene esa ficha. Les voy a mostrar parte de la ficha. No sé si la alcancen a ver. Viene la ficha, dice ficha 19 de ISR, declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio y así como el uso destino de los donativos recibidos y las actividades destinadas a influir en la legislación. La ficha nos dice que el trámite es gratuito, nos dice quiénes la presentan y los plazos, que es lo que les comenté hace rato. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí viene y ese diario igual lo pueden bajar también de cualquier navegador de internet. Ahora, esta ficha no se las puse completa porque se ve muy mal. Preferí transcribirles lo que se necesita, que viene en la ficha y hay algunas cosas que no vienen en la ficha, pero que quise compartirles porque es realmente todo lo que ustedes necesitan para poder presentar este informe. Primero que nada, pues hay que contar con la autorización vigente para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta y encontrarse obligada a presentarlo. Es decir, si no tengo ya la autorización, pero estoy obligada, pues esa es su parte del requisito, que yo tenga esa obligación de presentarla. Contar con mi RFC y mi contraseña. Es la contraseña de acceso general, la que llamábamos antes CIEC, para poder entrar a la aplicación. Y para poder enviarla necesitamos contar con nuestra firma electrónica vigente. También hay que tener toda la documentación e información que requiere la aplicación y verificar que tengamos un explorador Firefox Mozilla 3.6 o superiores. Y aquí viene el Chrome 27 o superiores. Y en cuanto al navegador de Microsoft Edge, no nos dice la versión. Entonces, como es muy nuevo, también se supone que a través de ese navegador lo podríamos haber presentado. Yo la verdad no quise hacer pruebas porque el Edge no me ha servido en varias ocasiones para otras cuestiones. Y bueno, les recomiendo más el Chrome o el Mozilla. No sé si aquí alguien nos quiera compartir qué experiencias tuvo con el Microsoft Edge, si es que la presentaron así o lo intentaron hacer. No se escucha. Si alguien quiere hablar. Bueno. Pues en lo que alguien nos responde, por acá tenemos una pregunta. Lucía dice, de parte de María Eugenia Díaz Sandoval. Hola, tengo una duda con respecto a presentar el aviso de COVID. Si recibí y presenté en enero la primera y en abril tenía que presentar el segundo aviso, no lo presenté. Y ahora en julio hay que presentar la tercera, pero como no hice la segunda, ¿tendré algún problema? Pues lo ideal es que la presente extemporánea. Lo que no se haya presentado en tiempo es mejor que sea extemporáneo a no haberlo hecho, porque sí, eso amerita también cuestiones de castigos, ¿no? De multas. Muy bien, por acá nos comentó Damaris Dimas, dice Microsoft Edge no funciona. Me imaginé, Damaris. Sí, yo también con Edge he tenido experiencias que no me funcionan y con el que mejor he trabajado para el SAT es el Mozilla y en segundo lugar el Chrome. Y antes con el Internet Explorer, aunque últimamente ya no se utiliza mucho. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a continuar. También necesitamos nuestro oficio de autorización. Ahora ya no nos pide datos de la autorización, pero es bueno tenerlo porque al momento que entramos, ya el sistema tiene cargado nuestro oficio de autorización. Entonces hay que tener a la mano nuestro último oficio para ver si coincide con el número o si el SAT está tomando otro número, pues guiarnos siempre por lo que el SAT tiene en sus registros. También debemos contar con los estados financieros, que son los siguientes, los tres principales: el estado de posición financiera o balance general, el estado de actividades, o también conocido para las lucrativas como estado de resultados, y la balanza de comprobación. Esto es un trabajo en equipo porque toda la información que vamos a ver ahorita se necesita estar el equipo muy, muy comunicado y comprometerse a tener esto en tiempo. Obviamente
el departamento administrativo, el departamento contable y el departamento operativo, el de recaudación de fondos también. Tenemos que tener también claro cuánto se recibió de donativos en especie, cuánto se recibió de donativos en efectivo, quién nos dio el donativo, o sea, el tipo de donante, si es persona moral, física, si es extranjero, si es mexicano, si es público, si es privado. Toda esa clasificación tal vez es un poquito difícil tenerla, pero si tenemos un buen software de ingresos o buen software de ventas que haga la facturación, ahí podemos meter esos filtros, o en cuestión contable también poder ajustar nuestro catálogo para que nos den esta información más clara. Y en otro tipo de ingresos, poner también qué estamos cobrando. Detallar si son ingresos por servicios, como la persona que me preguntaba hace rato, cuánto fue de servicios, cuánto fue de ventas de productos con causa, ¿sí? Y también detallar qué servicios o qué productos están vinculados directamente con mi objeto social y cuáles no. Y con respecto de los egresos del ejercicio, debemos tener también muy claro el monto de la plantilla laboral, cuánto nos costaron los sueldos o asimilados a salarios, que para el SAT es lo mismo. Las percepciones que gana el consejo de administración o el consejo directivo. Tener un detalle de los gastos de administración, cuánto fue en gastos de administración, cuánto fue de gastos operativos. Y los famosos gastos de representación, que esos casi nadie los cataloga porque pues nuestra operación no nos permite tener ese tipo de gastos en nuestra operación. O sea, casi normalmente son operaciones para poder dar asistencia o dar educación, apoyo a otras personas o a otras donatarias. Entonces ahí hay que tener todos los montos que se destinaron para este tipo de gastos y que están relacionados con nuestra actividad, ¿sí? Y algo muy importante que en este año fue duro para nosotros, de que debemos contar con las evidencias de cada una de las actividades que se informen. Entonces, probablemente recuerden que en años anteriores enviábamos un informe de actividades general, global. El que mandamos a nuestros donantes general del año, lo mandábamos al SAT junto con este informe de transparencia. Ahora el SAT se puso más exigente y nos dijo, por actividad, mándame evidencia. Y bueno, en último lugar, tenemos también que decir sobre los donativos otorgados y nuestros beneficiarios, tener muy claro a quién le donamos y cuánto, y dar números globales por año. Es decir, le doné a la casita IAP tanto. Entonces, esa cantidad hay que capturarla en el informe. Y bueno, no se preocupen que ahorita vamos a ver el informe paso a paso. Otro punto también que fue de sorpresa y de mucho trabajo para este informe fue el control de inventarios. Por eso les comento que sí hay que trabajar en equipo, todos los involucrados, porque los inventarios ahora nos pide detallar cuánto recibimos de inventarios, es decir, el donativo en especie forma parte de un inventario. Al momento que entra a mi organización, yo la dejo en el inventario, que es como el almacén, porque le voy dando salida poco a poco. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, bueno, que estamos con el tema de vacunas. Soy un hospital sin fines de lucro y recibo un kit donde me donaron vacunas. Las vacunas las dejo en mi inventario, en un refrigerador o en un, no sé, un almacén que tenga frío, y voy sacando mis vacunas conforme voy atendiendo comunidades o pacientes. Entonces, este control nos lo está pidiendo ahora el SAT. O sea, imagínense, ahora sí que se metió hasta la cocina, o yo diría se metió hasta el inventario. Decirle exactamente cuánto entró, de qué producto y cómo lo apliqué. Es decir, si lo apliqué directo a un beneficiario, si lo doné a otra donataria, si lo vendí, porque hay organizaciones que cobran cuotas de recuperación por algunos donativos en especie que reciben, y de ahí obviamente pues sacan recursos. Entonces, si pedí cuota de recuperación por los donativos que recibí en especie, tengo que decirle exactamente cuánto recibí y de qué productos. También si hubo destrucción,
de ese inventario. ¿En qué casos se aplica la destrucción? Bueno, obviamente cuando hay algo que ya no sirve. Por ejemplo, si me donan a mí una tonelada de cierto producto perecedero y yo pude haber donado la mitad, pero la otra mitad se echó a perder, es una destrucción. Tengo que hacer un acta administrativa, avisar al SAT que voy a destruir, y entonces también le tengo que avisar ahora, a través de este informe, que destruí, no sé, media tonelada de plátanos. ¿Y cuánto costó esa media tonelada de plátanos? Entonces, bueno, aquí fue algo muy, no sé cómo hayan batallado ustedes, pero sí nos tocó batallar bastante. Fueron días sin dormir del gremio de contadores que nos dedicamos a apoyar a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita, Damaris? Sí, Lucía, tenemos una pregunta que coincide de Diana y Humberto, quienes dicen que cómo hacen con los donativos en especie, cómo se deben presentar o ingresar. Ok, hay que llevar un control muy detallado. No sé si hayan visto inventarios o ahí tendrían que verlo muy claro, por eso les digo, hay que hacer equipo con el contador, de llevar un registro contable de inventarios, además del registro administrativo, porque una cosa es tener el almacén y que alguien cuide el almacén, es decir, anote y que le firmen de recibido cuando salen las cosas, es decir, te llevaste 50 cajas con tantas vacunas, ¿sí? Ese control se lleva como que a mano y con firmita de quién recibió, porque ahí entra pues la responsabilidad de quien está a cargo de ese inventario, que lo que tenga registrado en su inventario coincida con el inventario contable. El inventario contable, obviamente, eso ya lo lleva un contador o el auxiliar contable que tengan en la organización, donde él registra la información que le dan. Pero si el inventario administrativo no tiene, haz de cuenta, olvidé hacer la hoja de salida de las vacunas que se llevaron el viernes, entonces ya no nos va a coincidir. Obviamente eso es problema interno administrativo, pero ahora tenemos que decirle al SAT que lo que nos donaron, lo entregamos todo o nos quedó una parte. Entonces, hay que llevarlo muy puntual de esas dos maneras, y sí lo sugiero así porque así ya no hay margen de error. La persona que tiene el inventario en su resguardo, tiene el inventario físico, se le llama. O sea, sabe exactamente cuánto hay de cada producto. Y la persona que lleva el registro contable sabe el valor de esas cosas. Entonces, pueden hacer un trabajo muy, muy bueno y tenerlo a tiempo. Este año nos agarró muy de madrugada, o sea, no fue algo muy pesado, pero podemos irnos preparando para que el próximo año sea mejor. Y si hubo alguien que por esta falta de control de inventarios no presentó su informe correctamente, pues está a tiempo de meter un extemporáneo en la misma aplicación. Okay. Relacionado con eso, también nos dice Miguel Ángel Barquet, los donativos en especie suman a los donativos de la declaración anual, que deberá ser mayor al 50% con la nueva ley. O sea, sí suman a la declaración anual, definitivamente. Pero ahí con lo del 50% tienen que checar si está relacionado o no con su objeto social. Esta ley que modificaron para dejar de ser donatarias, si tus ingresos no relacionados con tu objeto social exceden el 50%. Entonces, si el donativo va con tu objeto social, no tendría por qué ser parte de ese ingreso. Se me ocurre lo que les decía de las vacunas. Si yo soy un hospital que da asistencia médica, me donan vacunas y yo pido una cuota de recuperación, es decir, vendo mi inventario, sería un ingreso que sí está relacionado con mi objeto social. En cambio, si yo, aparte de que pido cuota de recuperación por las vacunas o por la asistencia médica, me donan, no sé, una tonelada de galletas y vendo esas cajitas de galletas, ahí sí no está relacionado con el objeto social, porque no tiene nada que ver las galletas con el objeto social. También tenemos otra pregunta de Gabriela y dice, para la destrucción de inventario debe hacerse un acta de asamblea y protocolarizarla. No, es un acta administrativa únicamente donde se explique el motivo, por qué se va a destruir y lo firmen pues de perdido dos personas, no sea el administrador y que autorice el director,
o la persona operativa que ve el inventario y se lo autorice el administrador general o el director, donde se autorice. Obviamente hay que tomar evidencias. ¿Por qué lo destruí? Bueno, porque se me estaba derritiendo todo este producto perecedero que me donaron porque se me echó a perder el refrigerador. Entonces todo eso se hace en acta administrativa. No, la asamblea es para otras cosas. Muy bien. Y tenemos otra pregunta de Rebeca. Nos dice con respecto a los informes de COVID, si presentamos el primero, ya tenemos que presentar el resto de los informes, aunque no se haya hecho donativos ni recibido donativos. Ahí tenemos que revisar su objeto. Y bueno, como este curso es de otro tema, diríamos que si gustas lo vemos terminando o les puedes dar igual mi correo para checar el tema directamente con ellos, porque tendría que ver su objeto y saber por qué lo presentaron en ceros. Ok, muy bien. Si estaban obligados o no también. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿proseguimos? Sí, sería todo con respecto a las preguntas. Perfecto. Ya teniendo toda la documentación y la información que les comenté hace un rato, vamos a proceder a presentar el informe. Ya sea que lo vayamos a presentar ahorita extemporáneo o una complementaria para corregir los datos que pusimos, o en el año que sigue, en el 2022, cuando reportemos este año, vamos a seguir unos pasos y así irnos muy directo y poder capturar todas las cantidades que nos pide el SAT de una manera correcta. Entonces para entrar al portal, vamos a entrar al portal del SAT y vamos a irnos a empresas sin fines de lucro, que es donde estamos clasificadas todas las donatarias. Posteriormente, ya que hayan seleccionado sin fines de lucro, vamos a seleccionar otros trámites y servicios. Dentro de esta lista aparece casi al final donatarias autorizadas. Aquí se las marqué con una flechita roja. Ya que marcan donatarias autorizadas, se despliega esta otra lista, este otro catálogo, y también casi al final dice presenta la obligación de transparencia de las donatarias autorizadas. Y pueden ver que en la parte de arriba de lo que les acabo de decir, también dice presenta la obligación de transparencia de ejercicios fiscales anteriores a 2020. Entonces ya tenemos ahí las dos opciones. Como estamos hablando ahorita de la transparencia 2020, vamos a darle clic en esta opción y vamos a poder entrar al aplicativo por cualquiera de los dos botones amarillos que dice iniciar. Después de fundamentos legales, ahí aparece. Y también donde dice requisitos, dice iniciar. Cualquiera de los dos botones es suficiente. Y después de darle clic en iniciar, les va a pedir su RFC y su contraseña, así como el famoso CAPTCHA. También podemos elegir no entrar con contraseña si es que no la tenemos y podemos entrar con firma electrónica. Ya que entramos con cualquiera de los dos, firma electrónica o contraseña, vamos a darle clic en el menú rojo que dice transparencia y luego en registrar declaración informativa. Posterior a ello, ya que pusimos registrar, nos va a aparecer el aviso de términos y condiciones. Es importante leerlo, es bueno leerlo, son muchos términos. Realmente no hay de otra, lo tenemos que aceptar, pero es bueno leerlo para estar informados de lo que estamos aceptando. Ya que aceptamos, automáticamente va a aparecer la información de la donataria, es decir, nuestro estatus, si estamos autorizados o no. Va a aparecer el oficio de autorización, la fecha en la que fuimos autorizados, nuestra actividad preponderante y si tenemos autorización para recibir donativos del extranjero. Del lado derecho aparece también el ejercicio que estamos llenando. Obviamente, antes de esto, les aparece la opción de ejercicio. Esa pantalla no se las puse, disculpen. Pero ahí sí nos vamos a poner el ejercicio. Y si no hemos presentado el ejercicio 2020, va a aparecer tipo de declaración normal. En el caso de esta donataria que les puse aquí, como ya había presentado 2020,
aparece tipo de declaración complementaria. Pero bueno, todos esos son datos que ya están en el sistema, por eso no tenemos que capturarlos. Incluso viene la fecha de la declaración anterior. Abajo de este menú aparecen los datos generales. Si se fijan, tienen del lado izquierdo un menú vertical y esos son todos los puntos que hay que ir llenando. Son 3, 6, 7 puntos más el envío. Entonces, ahorita estamos en el punto de generales, donde vamos a capturar nuestra misión, nuestros valores y la página de internet. Ya no nos pide organigrama y ya no nos pide visión. Ese fue uno de los cambios. Ok, también les quería comentar, las actividades adicionales que vienen aquí en este menú son las que han sido autorizadas para recibir donativos adicionales a la principal. Es decir, si yo soy asistencial y de repente pido una autorización para ser educativa, entonces eso es una actividad adicional. Si el SAT ya me lo autorizó, lo tengo que poner aquí en el menú, en la parte del medio donde dice actividades adicionales. Si no tengo ninguna actividad adicional autorizada, entonces no la pongo. Aquí hubo varias dudas de personas que me comentaban, oye, es que mi objeto social dice que soy asistencial y soy de medio ambiente, pero su oficio del SAT no dice que es de medio ambiente aún. Entonces, solamente lo que esté autorizado por el SAT. Y después de poner estos dos puntos, misión, valores y página de internet, más actividades, vamos a comenzar con la información financiera, que el SAT aquí le llamó estado de ingreso. En el estado de ingreso realmente lo que puso es el resumen del estado de posición financiera que les comentaba en los requisitos para llenar esto, donde se pone el total de nuestro activo circulante, activo fijo, activo diferido y el pasivo. Y ya con estos números, la aplicación me da la suma del patrimonio. ¿Ok? Aquí les puse las definiciones para si alguien no está familiarizado, de qué es el activo circulante, qué es el activo fijo y diferido. El activo circulante son los bienes o recursos que se pueden convertir en dinero de inmediato o en el corto plazo, que es máximo un año. Un ejemplo de esto son caja, bancos, cuentas por cobrar, clientes, todo lo que haya en inventario incluso es convertido a dinero en un corto plazo. El activo fijo, que ahora por normas de información financiera ya no se llama fijo, se llama activo no circulante. Pero bueno, aquí sigue llamándose fijo. Son los bienes tangibles e intangibles que no se pueden convertir en efectivo a corto plazo o que son necesarios para el funcionamiento de mi organización. Es decir, no son como el inventario, que los puedo convertir en dinero vendiéndolos. Por ejemplo, se me ocurre un carro, un auto, un camión en el que entrego yo las ayudas, es un activo no circulante o activo fijo y que es un bien tangible que yo utilizo. Entonces, el valor de ese auto, camión o del edificio en el que estoy va en este rubro de activo fijo. Y bueno, esto ya viene muy claro en los estados financieros que les entregue su contador. Y en el activo diferido, también ese ya no lo usamos por normas de información financiera, pero son gastos que tenemos. Aquí entran, por ejemplo, los seguros. Yo compro un seguro que voy a amortizar en lo largo de 5 años, que aseguré mi planta. Entonces, ahí el importe de ese seguro va en activo diferido. Y después viene el pasivo, que son todas las deudas que tengo o las obligaciones por cumplir, es decir, los impuestos por pagar, los proveedores a los que no les he pagado, si la institución tiene alguna tarjeta de crédito en donde hace algunas compras y las paga al mes posterior o en 40 días, también eso va en el pasivo. Pero bueno, no se preocupen por esas cantidades, todo esto se los va a dar el contador y nada más es cuestión de capturar. Ya habiendo capturado activo y pasivo, el patrimonio sale de inmediato. Posterior a esta captura viene la pregunta de que si dictamino estados financieros o no. Las organizaciones tienen ya varios años que no estamos obligados a dictaminar, pero hay quienes sí lo hacemos por cuestión de transparencia con nuestros donantes, o que nos lo pide algún financiador. Oye, sí quiero que te audites. Perfecto. Incluso da más seguridad al donante de que tengamos un dictamen. Entonces, si le ponemos que sí,
nos va a pedir los datos del auditor. El auditor pues debe ser una persona física que nos dé sus datos porque están registrados en el SAT. De hecho, al poner el RFC del contador público que dictamina, inmediatamente nos va a aparecer el nombre porque ya están registrados. Y el número de registro como auditor también nos lo pide esta aplicación. Y bueno, si le ponemos que no, no nos va a pedir nada. Posterior a esto, viene el registro de los donativos recibidos y los donativos otorgados. Entonces, aquí le tenemos que contestar estas 3 preguntas. Si recibí ingresos por donativos, le vamos a poner que sí. Si otorgué donativos a otras donatarias, le vamos a decir que sí. En caso de que no, pues bueno, se queda así. Y también la pregunta última es para quienes ya estuvieron obligados a transferir su patrimonio. Dice, transmitiste tu patrimonio. Normalmente, bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos transmitido el patrimonio porque seguimos capacitándonos en esta área de las donatarias. Entonces, ya que contestemos, nos va a desplegar las zonas de captura para los donativos que recibí y para los donativos que otorgué. En el primer cuadro que ven aquí dice ingreso por concepto de donativos. ¿Qué vamos a poner ahí? El tipo de donante, que es el que les decía yo que había que tener clasificados. Es decir, donante persona física, si es persona moral, si es extranjero, si es nacional, si es una empresa privada o si es un organismo público. Y ahí nos va a pedir el monto en efectivo y el monto en especie. Esto es global, es decir, todas las personas físicas que me donaron nacionales y ponemos el monto en efectivo. Ahora, todas las personas morales privadas que me donaron internacionales y ponemos el monto en efectivo o en especie también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, ahí sí es un global total. Y de igual manera, en donativos otorgados, vamos a poner a quién le dimos esos donativos otorgados, siempre y cuando hayan sido donatarias. Si fue un donativo otorgado o un bien otorgado a otra persona, que es mi beneficiario, esto no va aquí. Aquí solo es para donataria, porque me pide realmente el RFC, en donde ya el SAT tiene registrado el RFC, y al momento que yo capture el RFC de la donataria a la cual le entregué efectivo o especie, me va a aparecer el nombre. Si lo ven, aquí está en un cuadrito gris, dice nombre, razón social. Ya que aparezca el nombre o razón social, capturo cuánto le di en efectivo a esa donataria o cuánto fue en especie y la suma aparece de inmediato. Pasamos a la siguiente. En el caso de transmisión del patrimonio, pues igual, se pone el RFC de la donataria a la cual le transferí el donativo o todo mi patrimonio. Recuerden que eso es una obligación también que no se puede eludir. Se tiene que donar el patrimonio a otra donataria. Si se dona a otra tipo de institución, no es válido para el SAT y nos meteríamos ahí sin problemas legales fuertes. Esta transmisión de patrimonio, comento, se lleva aquí al momento de la liquidación, pero bueno, como dijimos hace rato, no creo que estemos aquí en ese caso y esperemos que nunca estemos en ese caso. El paso siguiente es reportar a los integrantes de la donataria. ¿Quiénes son los integrantes? Pues son los socios o los asociados, son los patronos también, órganos administrativos o quien dirige y administra la organización o fideicomiso. No tenemos que quebrarnos mucho la cabeza con esta nueva aplicación porque donde dice tipo de integrante viene la lista de qué tipos de integrantes pueden ser. Ahí viene si es patrono, si es consejero, si es asociado. Entonces escogemos por persona qué tipo de integrante es y también ponemos su RFC. Y entonces al momento que ponemos el RFC ya aparece el nombre del miembro del consejo, del patronato que nos esté dirigiendo. Y luego viene el puesto. También ahí viene una lista para seleccionar. Entonces no se preocupen por cómo llenarlo. Esto es realmente muy fácil. Y la pregunta importante es si esa persona recibe salarios de la organización. Anteriormente llenábamos eso de una manera manual,
pero ahora ya viene por persona. Antes nada más era cuánto ganó el director y ahora no, ahora ya es el RFC de la persona y cuánto ganó. O sea, hay más fiscalización de este lado y ponemos el monto. Y ya por cada una de las personas. Si no ganó un sueldo, porque hay muchos patronatos y consejos que no llevan ningún beneficio económico, o que no hacen funciones internas, sino que son solamente consejeros, se le pone que no recibió ningún sueldo y se continúa, no se habilita esa celda o de captura para el monto del sueldo. Entonces, bueno, ya habiendo capturado todo eso que fue el órgano de gobierno, viene el detalle de la nómina de empleados. Aquí realmente dice detalle, pero no se preocupen, aquí no hay que detallar por persona, solamente el total de la plantilla laboral, cuánto me gasté en la plantilla laboral, sean asimilados o sean asalariados, todo lo que me gasté en ellos por plantilla laboral se pone ahí y luego viene algo que dice voluntarios no asalariados. Ah, no, discúlpenme. Ahí es el número de personas. La cantidad va en la derecha. Entonces, plantilla laboral, ¿cuántos empleados tengo o cuántos asimilados? En voluntarios, ¿cuántos voluntarios tengo? Los voluntarios no ganan sueldo alguno. Entonces, al momento que yo capturo la cantidad, solamente corresponde obviamente a mi plantilla laboral. Le damos guardar y de inmediato se guarda todo lo que hayamos capturado. Y bueno, aquí les puse unas notitas para cuando les llegue el material. Habiendo capturado plantilla laboral y número de voluntariados, vienen 3 preguntas más en el siguiente punto, que es la que habla de ingresos. Aquí ya no son donativos, son ingresos. Aquí tal vez se responda a la pregunta y si no, por favor, la persona que preguntó me lo hace saber. Los ingresos relacionados con su objeto social los vamos a reportar en esta parte. También los ingresos no relacionados con el objeto social y las inversiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Damaris? Sí, Lucía, tenemos varias. Voy a empezar por acá. Dice Francisco Amezcua, si ya se relaciona todo el consejo directivo, ¿es necesario también incluir a los directores? No, no es necesario. El órgano de gobierno realmente es el consejo. El director es ejecutivo, ejecuta, no gobierna. Es una cuestión de apreciación, también, porque había personas que sí pusieron luego también administradores y realmente, si lo vemos muy textual o literalmente, ¿quién gobierna? ¿El patronato o el consejo? Los demás administran o ejecutan las órdenes del patronato o el consejo. Entonces, yo más bien lo veo, la plantilla laboral, por ejemplo, se me ocurre un administrador, tiene un sueldo, está en la plantilla laboral y ahí lo reportamos. Y arriba de esa persona está el consejo o el patronato, entonces es lo que se reporta arriba. Ok, también tenemos una pregunta que coincide de Isaura y Mirna con respecto a la plantilla laboral. Dice si exclusivamente sueldos y honorarios asimilables sin incluir lo que se deriva como el seguro o previsión social. Sí, sin incluirlo. Ahorita vamos a ver los gastos. Ahí bien, solamente los sueldos, digamos, todo lo que ganó la persona, sueldos, vacaciones, primas, bonos, todo eso va en la plantilla laboral. Y los gastos relacionados con esos sueldos, que son seguro social, Infonavit, retiro, 3% sobre nómina, va en gastos. Okay. Nos dice también Viridiana Landa, ¿hay algún problema si la ACE no tiene gastos por nóminas ya que son absorbidos por la empresa fundadora? Pues no, solamente va a parecer raro. Pudieras poner que son voluntarios los que, porque digo, tiene que haber alguien que trabaje, ¿no? Entonces, los que van y dan su trabajo sin recibir un sueldo de la donataria son voluntarios. Muy bien. Nos dice también Juliet Galindo, si la donataria es un fideicomiso y recibe aportaciones por parte del fideicomitente, ¿en qué parte se informa? En donativos, recibidos. Okay. A ver,
Acá tenemos otra pregunta de Carla Lucrecia. Nos dice, si recibí un donativo en efectivo y se registró en mi banco, por ejemplo, del redondeo del 7-Eleven, ¿de todas maneras se debe registrar? Sí. De hecho, el 7-Eleven normalmente no te pide factura para él porque él no te está donando. La práctica ahí más aceptable es que se elabora un CFDI al público en general, que son las personas que fueron y redondearon sus centavos o sus pesos, y sí, se hace un CFDI y se reporta como donativo recibido de personas físicas nacionales, porque en este caso pues es el 7-Eleven de aquí de México, ¿no? Y también nos dice Ángeles Ulloa, cuando el director de la organización tiene voz y voto dentro de la asamblea, pero no es consejero, ¿se tiene que registrar y anotar el sueldo que percibe? Bueno, si tiene voz y voto, sí, yo sí lo pondría arriba, entonces, sí lo sacaría de la plantilla laboral. Porque tiene voz y voto, o sea, funciona como parte del órgano de gobierno. Y una última pregunta por acá, nos dice Claudia Basurto, tengo consejeros que a veces reciben dinero por proyecto coordinado, pero no están en nómina, ¿cómo los registro? A ver, si nos pudiera explicar cómo es por proyecto coordinado, ¿a qué se refiere? Ok. Claudia, si nos puedes dejar en el chat o si gustas abrir el micrófono, adelante. Sí, ¿Qué tipo de ingresos gracias. reciben Buenas por tardes. horario? Sí, por ejemplo, que tienen que coordinar algún proyecto temporal y que requiere mayor tiempo del que le dedican como consejeros, ahí cómo los registro. Ah, sí, lo entiendo. Van en la parte de arriba de cuánto dinero ganaron los miembros del consejo, independientemente que hayan ganado mensualmente algo o que hayan ganado esporádicamente 2 veces al año, por ejemplo, algunos pagos. Va en la parte de arriba. En Okay. cuánto recibió el órgano de gobierno y por persona. Fíjate que, bueno, no sé si quedó aclarado tu duda, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también hay otros consejeros que sí están en nómina. Ah, ok. También se registran en la parte de miembros del consejo que reciben algún sueldo u honorario asimilado a salario. Aunque tengan voz y voto. ¿Sí? Ok. De hecho, Gracias. por eso, porque tienen voz y voto, van arriba en la parte de consejo. Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? Y Damaris, te quería decir algo. Parece que por ahí, no sé si fue error de alguien que entró y apareció rayado en la presentación. Oh, sí, acá miramos. Ajá. Sí. Ok. Y tenemos otra pregunta, nos dice por acá, soy la de La Vega. ¿En estos tiempos de incertidumbre recomiendan ser donataria autorizada? Pues mira, hay un gran beneficio al ser donataria autorizada, que es el conseguir los donativos. Los donativos le dan a la persona que te lo otorga la posibilidad de deducirlo de impuestos sobre la renta. Ese es el gran beneficio para ellos y tu beneficio es recibirlos y tener dinero en la cuenta. ¿Sí? Ahora, hay que hacer como una balanza. Ese es el beneficio mayor. Lo que no es beneficio y que tal vez podamos verlo como un peso o como una contra es tener que cumplir con todas las obligaciones que una donataria tiene, ¿no? Que es aparte de tener todo lo de una empresa lucrativa, que es la contabilidad, pagar impuestos, hacer declaración anual, etcétera. Tenemos que tener otras obligaciones como esta, como el informe de transparencia, tenemos que, si estamos registrados en Indesol, hacer un informe Indesol, tenemos que hacer informes para lo de los sismos, si aplicaba para lo de COVID, también hacer informes y arriesgarnos a las multas cuando somos incumplidos o no pudimos hacer la obligación. O sea, una multa de 90,000 pesos por no presentar esta obligación, obviamente habría que valorar como qué quieren en su camino. Si ellos como quiera reciben donativos sin ser donataria, pues les conviene no tener el permiso, pero no sé si eso aplique en el mundo real, ¿no? ¿Quién te da donativos sin que le des un recibo? Pues probablemente el extranjero, no nosotros. Ok. No sé si queda claro o todavía aún así le queda duda. Y tenemos una pregunta también que coincide entre Carlos y Diana, que dicen que pues, los consejeros o quienes estén en acta no pueden recibir sueldos o dinero, habría conflictos de interés o no.
sí pueden recibir, porque si puedes justificar que trabajaron para, por ejemplo, un consejero tiene ciertas obligaciones, ¿no? Que van sin sueldo, como acudir a las juntas de consejo, votar, y lo que viene en tu acta o en tus estatutos. Pero si, como lo que comentaron hace ratito, oye, hubo un proyecto extra y el consejero se puso a operar el proyecto o a dirigirlo y le invirtió horas de trabajo que no tienen nada que ver con su función de consejero, cae en ese supuesto de que es un consejero que recibió sueldo. Okay. Sí, o sea, todo depende. Si en tu estatuto dice que está prohibidísimo, por ejemplo, se me ocurre en las IAP de la Ciudad de México, si en los estatutos te ponen que un patrono, por ejemplo, que es órgano de gobierno, no puede recibir un sueldo. Entonces, ahí sí no hay manera. Digo, para la cuestión legal no puede recibir. Para el SAT, al SAT no le interesa. Pero si tu estatuto dice que no puede recibir, pues entonces cuando tú pagues un sueldo a un patrono, estarías incumpliendo no la ley del SAT ni la ley del ISR, nada de eso. Estarías incumpliendo las leyes de las instituciones de asistencia privada. Ok, muy bien. Y una última que llegó acá, una pregunta dice, con respecto a qué conviene o no ser donataria, tengo entendido que ahora el SAT nos está obligando a ser donatarias, si no ya tributaríamos y pagaríamos ISR como empresa normal. Claro, las que no son donatarias son empresas normales, o sea, solo hay de dos opciones. Si una empresa sin fines de lucro se constituye como donataria, bueno, tiene todos los beneficios y las obligaciones de una donataria. Si no eres donataria, tienes que tributar en el título 2, que es la parte que clasifica las organizaciones que son con fines de lucro. Aunque tu estatuto diga que eres sin fines de lucro, pero si no eres donataria, eso tiene ya varios años, o sea, que no puede ser, si no eres donataria, no puedes no ser otra cosa más que algo lucrativo. Muy bien, es todo por el momento, Lucía. Muy bien. Bueno, entonces, pasando a los ingresos, ya que contestamos estas 3 preguntas o vamos contestando una por una, si recibí ingresos relacionados con mi objeto social, los voy a reportar. Y si son no relacionados también. Entonces, vamos aquí a ver la pantalla de captura donde pongo qué recibí como ingreso relacionado con mi objeto social. Les puse del lado derecho la lista de lo que sí está relacionado con el objeto social, ¿sí? Lo que el SAT considera que está relacionado, que son los apoyos que nos dé la federación o entidades federativas o los municipios. Si alguien recibió, pónganlo. Las cuotas de sus integrantes también forman parte del objeto social. Las cuotas de recuperación, que es lo que les comentaba hace rato. Si es una cuota de recuperación que está ligada a mi objeto social, es decir, vendí las vacunas que me donaron, va en ingresos relacionados. Si vendí tazas con el nombre de la institución porque quise sacar dinero y en las tacitas con alguna dulce dentro, eso ya es fuera del objeto social. También los intereses que reciba por las inversiones realizadas o que algún banco me dé por alguna cuenta mixta intereses, son ingresos que los podemos relacionar con el objeto social. Si tengo derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, es decir, hice un libro de cuidados para la atención de cierta enfermedad y lo venden ese libro en las librerías o lo vendo yo mismo, cobro derechos por la reproducción de ese libro o de ese webinar, video también, porque ahora estamos en la época digital. Esos derechos se forman parte de mi objeto social. También si rento. Yo rento bienes inmuebles, tengo un edificio y la organización ocupa solo la planta baja y todo lo demás lo rento para casa, para oficina. Esa renta forma parte de mi objeto social. Y también si tengo rendimientos por acciones, es tipo de intereses, pero aquí es cuando tengo, por ejemplo, en fondos de inversión y que hay acciones o títulos de crédito, también se pueden considerar parte del objeto social, siempre y cuando cumpla ciertas reglas de carácter que les puse ahí, reglas SAT, porque igual ese ya es tema para otro curso, pero bueno, no hay más que checarlo y si tienen duda,
pueden hacer una consulta. Oye, tengo este rendimiento de que compré acciones en tal lugar y tengo una duda si cumplo con las reglas del SAT para considerarlo como mi objeto social. Se manda un caso de aclaración y el SAT te contesta en máximo 10 días. Aquí yo sé que este tema es como que algo, tiene muchos puntos. ¿Tenemos preguntas, Damaris? Sí, de hecho ya empiezan a llegar, nos dice Ángeles Ulloa, si doy talleres relativos con mi objeto social, ¿se registran en este apartado de ingresos no relacionados? Así es, porque vas a facturar el ingreso a esos talleres o cursos como una cuota de recuperación por un servicio otorgado. Cuota de recuperación del taller ABC. ¿Sí? Ok, dice también Isabel Pérez. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿cómo puedo registrar el gasto de sueldos y salarios al año? Para tomar gastos de administrativos, ¿solo debo tomar el 5% o se rebasa el total de sueldos? Ah, bueno, esa si quieres la vemos al rato. Me la guardas porque ahorita vamos a ir con los gastos. Ahorita estamos con ingresos. Ok, dice, si se recibe donativo, Patricia García nos dice, si se recibe donativo del extranjero, ¿se debe hacer documento o recibo para anexarlo a las facturas de lo que se adquirió? Se hace un recibo deducible, un CFDI con el RFC extranjero. No sé si eso era lo que quería preguntar o qué otro documento quiere anexar. Esa pregunta nos las hizo Patricia, si deseas aclarar un poco. Ok, bueno, Yesenia García nos dice, si necesitamos corregir un dato, ¿podemos enviar una complementaria en cualquier momento? Sí, pero de preferencia antes de octubre, porque ya ves que nos puso ahí un plazo para aparecer en la lista de donatarias. Entonces, yo les sugiero que sea antes de octubre. De hecho, se hablaba un tiempo que salió otra versión anticipada y decían algo que julio, que 31 de julio, pero lo antes posible mejor. Pero el portal va a permanecer abierto hasta el 31 de octubre para poder meter datos de 2020. Ok, son las preguntas que tenemos al momento. Ok, ahorita vamos a pasar a los gastos para ver la que te preguntaban hace rato. Uh-huh. Entonces, bueno, habiendo reportado los ingresos que sí están relacionados con nuestro objeto social, vamos a reportar los que no están relacionados con nuestro objeto social. Aquí también igual, ahorita yo creo que vamos a tener varias preguntas, pero les decía, yo me dedico a la asistencia médica y estoy vendiendo ropa, o estoy vendiendo tazas, o estoy vendiendo, bueno, cubrebocas sí entra como un artefacto para prevención de enfermedades, pero no sé qué se les ocurre, sombreros, o cachuchas que digan el nombre del hospital. No va relacionado, yo les llamo objetos con causa, pero muchos de ellos no van relacionados. Entonces, aquí irían esa venta de productos o venta de servicios. Ahora, hay algo muy importante que les quiero aclarar conforme a las cuotas de recuperación. Por ejemplo, la chica que preguntó hace rato sobre el curso que da y que sí está relacionado. Por ahí nos dice también las reglas fiscales que la cuota de recuperación debe ser menor al valor que hay en el mercado o menor al valor que tenía el producto cuando yo lo recibí. Entonces, por ejemplo, si me donan productos por 20,000 pesos y yo los vendo en 5,000, no sé, se me ocurre un kit de productos, los vendo en 5,000, es decir, mi cuota de recuperación es 5,000, pues entonces cumplo con esa premisa de que la venta fue menor al costo o valor en el mercado del producto. ¿Qué pasa cuando yo quiero tener cuotas de recuperación y tener obviamente una ganancia? O sea, si yo compré algo para venderlo, pues sí estoy como comerciando, pero antes la premisa decía, con que tú demuestres que la cuota de recuperación te sirvió para tu operación, con eso ya es cuota de recuperación y ya no forma parte de tu objeto social. Ahora nos pide el SAT que demostremos que el costo de ese servicio también, no nada más del producto, fue mayor o que no tuve ganancia. Entonces, ¿qué he estado haciendo yo? ¿Qué he estado sugiriendo a las organizaciones? A ver, obviamente, si tú prestas servicios, pues es para tener un ingreso, no para que quedes sin utilidad o tengas pérdida. Entonces, hay que aplicar a esos servicios, por ejemplo, lo que decían hace rato, voy a tomar tu ejemplo del curso. Obviamente, para dar ese curso,
Tuviste que invertir en un expositor, en un maestro o en alguien especializado que diera el curso. Tuviste que invertir en la promoción en internet, en el Facebook, en donde sea. Tuviste que gastar, ¿no? Tuviste que invertir tal vez en una computadora o en parte de una computadora, en luz, para hacer esa producción webinar o dar ese curso presencial. Todo eso hay que tenerlo muy clasificado, muy de acuerdo. ¿Qué invertiste en ese curso para poder decirle a SAT, oye, pues sí di un curso, me gané 20,000 pesos, al expositor le pagué 10,000, me quedaron 10, pero no es mi utilidad. ¿Por qué? Porque a esos 10, no se espanten, a esos 10,000 que quedan de utilidad bruta, digamos, vamos a enfrentarle los costos que les acabo de comentar, costos que van involucrados al curso. O sea, hay toda una logística de promoción, de venta, de registro de participantes, de sueldos de las personas que estuvieron atendiendo, a las personas que fueron a tomar el curso o al expositor. Todo eso hay que irlo viendo porque sí, la verdad, o sea, nos están apretando mucho las tuercas con esto de las cuotas de recuperación. ¿Habrá alguna pregunta hasta ahorita, Damaris, de este tema? Ok, permítame, la estamos acá revisando. Dice María de los Ángeles Rodríguez, impartimos servicios de educación y no aparecen los ingresos relacionados. ¿Dónde se coloca? ¿Son una escuela? Si nos quiere explicar un poco más María de los Ángeles. Mientras esperamos que responda, tenemos acá... Ah, dice que sí. Ok, sí son directamente relacionados las colegiaturas y las van a poner en ingresos relacionados con el objeto social. Como no va a aparecer colegiatura, creo. Si no aparece en la lista, la pueden poner como cuota de recuperación. O luego hay otros y te dice especificar, puedes poner otros. Pero sí, las colegiaturas realmente eso son, o sea, se supone que son cuotas de recuperación. Ok, dice, ok, agradece. Nos dice Teresa Galicia, ¿por qué los donativos no son considerados como relacionados con las actividades? Es que el donativo es la actividad misma. ¿Sí? O sea, hay como tres tipos de ingresos. Ingresos por donativos, ahí van todos los donativos recibidos en especie o en dinero. Luego, ingresos de otras fuentes que no son donativos, hay una clasificación de dos partes, relacionados y no relacionados con el objeto. ¿Por qué los separamos? Digo, ya los debíamos haber separado desde hace mucho, pero ahora, ¿por qué los separamos en la declaración? Porque el SAT quiere ver exactamente cuánto es de ingresos no relacionados, porque de ahí viene lo del 50% para dejar de ser donataria. ¿Qué quiere decir? Que si tus ingresos no relacionados rebasan el 50% de tu total de ingresos, dejas de ser donataria, porque ya entonces para el SAT estás clasificado como lucrativo. Entonces, de la pregunta que hizo esta persona, el donativo es la operación en sí, no tendría que ir como ingreso relacionado, no, es el donativo, es la razón de ser de la institución. ¿Sí? ¿Me explico? Perfecto. Y por acá tenemos una última pregunta de Sandra Valadez. Dice que con respecto a la cuota de recuperación, ellos preparan una crema que incluso la fabrican. ¿El costo se establece a partir de las marcas de la competencia o no sé? Si tú la fabricas, el costo es lo que a ti te cuesta producirla. Desde la compra de insumos, la mano de obra para hacerla, el envase, embalaje, el costo de almacenaje pudieras poner también. Y hay ocasiones en que también el costo de distribución. Pero aquí lo que entra para la duda de si es relacionado o no es la crema. ¿Forma parte de tu objeto social o qué tiene que ver la crema con tu objeto social? Si tú te dedicas a hacer una escuela y cobras colegiaturas y haces esta crema, entonces sí, no tiene nada que ver. Si me quieres platicar un poquito más de qué se trata. Adelante, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Hola. Bueno, antes que nada, pues gracias a Cadenas por estar aquí con nosotros y por darnos tanta información de temas que luego son súper ajenos a nuestra área de acción. Y gracias a ti por todos los consejos. Yo estoy generando apenas lo que es la organización
Y justamente por lo que me interesaba esta plática es para poder empezar a definir, porque luego nos equivocamos mucho, que empezamos a trabajar y activarnos, y entonces el objeto social no corresponde con lo que estamos haciendo físicamente, ¿no? Una de las cosas que yo estoy buscando hacer es promover en las organizaciones y en las empresas el reporte de impactos. Y a partir de este reporte de impactos, generar fondos para ayudar en la salud y en la educación en general para niños y adultos mayores. Hemos creado una crema que sirve para, es antiséptica, evita el contagio de hongos, bacterias, virus, y obviamente ayuda también a evitar el contagio de las cadenas de COVID. Entonces, en el tema de salud sí está como a la par, pero si yo lo vendo al costo de mi producción, pues me quedo sin dinero para operar y para la renta y para el internet y para todo lo demás. Así es de lo que hablaba hace rato, fíjate, precisamente de eso. Entonces, bueno, tu costo de producción te va a dejar una ganancia en la crema. Entonces, ahí lo que yo te sugeriría es obviamente tener tu costo de producción lo más elevado posible, porque a veces nos quedamos con costo de producción únicamente de la mano de obra que hizo la crema, pero también hay que aplicarle sueldos de otras personas que están involucradas. Por ejemplo, el que hizo la crema, pues a lo mejor es alguien técnico, pero quien vendió, quien promocionó, quien distribuyó, quien cobró, ir aplicando todo eso y también para que no esté para que sí esté relacionado con tu objeto social tendría que ver con la salud, ¿verdad? Si tu objeto es de salud y esta crema es para proporcionar salud, queda dentro de relacionado con el objeto social y no causa impuestos sobre la renta. Ok, y bueno, paralelo a esto, es que lo que no sé es que si están empujando a que entonces todos sean las empresas con fines de lucro y se vuelvan socialmente responsables y entonces no tener organizaciones sin fines de lucro. No, bueno, hay como una tendencia a que no nos quieren, no siempre pensamos eso, pero yo creo que lo que está pasando es que, ¿cómo te lo podré? Por ejemplo, es clara la regla donde dice si excedes del 50%. ¿Qué significa que tú tengas más ingresos por otras cosas que por tus donativos y por actividades de objeto social? Significa que la mayor parte de tu tiempo, de tu nómina, de tu patrimonio, lo utilizas para tener ingresos que no van con tu objeto. Entonces, ahí como que por lógica dijo esa, a ver, bueno, esto ya no es una donataria. Esto es una empresa productiva que tiene un área de responsabilidad social. Entonces, es lo que quieren separar. Porque hay quien, por la extensión de impuestos sobre la renta, tal vez hacía una donataria y realmente era productora, perdón. Voy a tomar agua. ¿Sí me explicó? Sí. Okay. Sí, digo, y creo que sí ayuda a tener todo el parámetro y ver cómo están llevando esta alineación hacia las organizaciones no lucrativas. Y digo, el reporte más exhaustivo pues, se me hace correcto, ¿no? Porque también queremos organizaciones que sí cumplan con su objeto social, eso me queda claro. Claro, la organización tiene que estar enfocada y bueno, vamos a continuar con esto y si quieres platicamos posteriormente si tienes más dudas, pero esa es la pauta, que ahorita que reportamos ingresos, al SAT le interesa mucho qué está relacionado, qué no, y también nos da aquí una zona de captura que si le contestamos que hubo inversiones, le pongamos en qué invertimos y si invertimos en México o en el extranjero. Esto va muy relacionado con los ingresos que vimos en la slide anterior, en la diapositiva anterior, donde nos dice si recibimos intereses. Entonces también aquí el SAT se va a dar cuenta, oye, invirtió tanto y obtuvo tanto de intereses. Y bueno, pues ya con esto concluimos, yo creo, ingresos. Si no hay ninguna otra duda, Damaris, ¿seguimos con actividades o tienes alguna otra pregunta? Una última pregunta que llegó por acá por parte de Rebeca nos dice, ¿una escuela que es donataria a las colegiaturas son cuotas de recuperación o ingresos no relacionados? Son ingresos relacionados y
Si no viene en la lista de cuotas como colegiatura, lo puede poner en cuotas de recuperación, porque ahí sí no son donativos, ¿verdad? Pero si es un ingreso relacionado, por eso las escuelas que son donatarias, pues van a continuar siendo donatarias siempre y cuando hagan esto de esta clasificación de ingresos y aparte cumplan con todo lo que una escuela debe de tener para estar al día con el SAT y con la Secretaría de Educación Pública. Ok, muy bien. Podemos continuar. Ahora viene el paso 13 y miren hasta... Una pregunta más o comentario. Dime. Bueno, soy Arnulfo Velázquez de la organización CIMA, Sistema Integral México Adelante. Ahorita que estamos checando esto de los ingresos, como comentario, que una compañera había preguntado si el SAT nos estaba obligando a ser donatarias. Bueno, desde el 2014, esto ya era obligatorio de que todas las organizaciones deberíamos tributar como donatarias, sin importar que en nuestra constancia pertenezcamos al régimen 2 o 3. Una cuestión es que, por ejemplo, en nuestra constancia diga que somos asociaciones sin fines de lucro y no cumplamos con nuestras obligaciones que dice la ley. ¿Sí me doy a entender? Pues sí, tiene obviamente ya mucho tiempo, pero las organizaciones sin fines de lucro, para poder ser donatarias, pues tienen que estar enmarcadas en el artículo 79. Entonces, de ahí, las que no estén en ese artículo, van a ser lucrativas. Pero sí, gracias por tu aportación. Y bueno, vamos a continuar. El paso 13, las actividades. Antes hacíamos una lista de actividad, beneficiario, municipio, estado. Y nos quedábamos ahí. Ahora nos están pidiendo, aparte de todo eso, la evidencia de esas actividades. Y por actividad, creo que fue muy difícil para la mayoría de las organizaciones, porque no lo tenían todo clasificado de esa manera. Ya sabíamos que era por municipio y por estado, pero no tenía la evidencia uno por uno, o sea, por cada municipio. Entonces, sí, la verdad, bueno, yo fui repetitiva en algunos casos, si está todo igual, el mismo informe lo iba mandando, o separar, hicimos una separación del PDF del informe anual. A ver, para la actividad 1 son las páginas 1, 2 y 3, para la actividad 2, las 5, las 7, y así. Entonces, bueno, vamos a contestar estas preguntas en la aplicación y aquí nos pide, si destinamos donativos para actividades de nuestro objeto social, que la mayoría contesta que sí, si no, ¿para qué trabajamos? Vamos a poner las actividades. Y también nos pregunta aquí sobre actividades para influir en la legislación. Y la última, no sé si hay aquí algún caso, pero hay quienes se dedican a dar apoyo a productores agrícolas o artesanos. Entonces viene la pantalla de captura donde yo puse que sí hice actividades relacionadas con mi objeto social. ¿Ok? Ahí vamos a poner el concepto y el sector beneficiado. Eso ya lo poníamos antes. Y aquí nos va a pedir ahora el monto que representa esa actividad. Es decir, de mi total, por eso les pedía yo la balanza de comprobación al principio. Si por actividad tenemos clasificado el monto, ahí vamos a poner cuánto nos gastamos en esta actividad. Y también la población atendida. ¿A qué beneficiarios yo atendí? Son, no sé, enfermos de diabetes o enfermos de cáncer o niños en situación de calle, comunidades indígenas. Todo eso lo voy a poner aquí, pero es actividad por actividad. Es decir, mi actividad es di alimento fortificado con vitaminas. ¿A quién? A los niños con estado de nutrición en el municipio de Acteal en Chiapas. ¿Ok? Ahí es como vamos a ir poniendo. O sea, sí está difícil, ya que ponemos todos estos datos, nos va a pedir la evidencia. ¿Sí? Aquí les puse del lado derecho algunas anotaciones, qué significa para el SAT el sector beneficiado, la actividad y poner los demás datos que nos pide. Y bueno, ya que pusimos eso, hay que mandar la evidencia.
tal vez algunas organizaciones omitieron enviar la evidencia porque no estaban preparadas para este informe. Les digo, realmente el SAT nos dio 30 días para tener esto, porque del día 1 al día 31 que vencía el plazo, vimos que había que adjuntar todo esto. Entonces, si alguien no lo hizo y cree que son actividades de mucha importancia y considera mejor mandarlas, lo puede hacer. Si no lo hacen, yo considero que no debe haber alguna represalia por parte del SAT porque fue muy pronto, pero esa es como mi opinión personal. Si lo tienen, mejor envíen. Yo, de hecho, les digo, fui repetitiva en algunas organizaciones y lo sugerí que mandaran el informe varias veces en las actividades donde checaban y en donde no había evidencia, bueno, pues ver por qué no había evidencia y tratar de rescatar evidencias, alguna foto, algún padrón de beneficiarios, no sé si todos lo manejen el padrón de beneficiarios, y bueno, ahí se adjunta el formato de la evidencia. Ese formato o ese archivo de evidencia debe ser en PDF y no debe ser mayor a 4 megabytes su peso. Y se pueden adjuntar cualquier número de evidencias necesarias. De hecho, hice una consulta al SAT para ver qué era para ellos la evidencia, cuál era la mejor evidencia. No sé, el padrón de beneficiarios, las fotos, un video no se puede, pero fotos o qué más puedo poner, un informe de operaciones donde venga descrito y firmado por el director de operaciones qué se entregó en qué comunidad o a cuántos enfermos atendí, cuánta ropa regalé, pero no contestaron. O sea, pasaron los 10 días y aún no han contestado. Entonces, bueno, subamos las evidencias, que es algo muy importante, y vayamos preparándolas desde ahorita, las de este año, para el próximo año. El punto que sigue es, si yo tuve actividades para influir en la legislación, pues si contestamos que sí, es igual que los años anteriores, nos va a preguntar qué objeto de materia, con qué legisladores lo vi, a quién voy a ayudar con esta legislación, en qué sector voy a influir, y enviar, pues, obviamente decir qué materiales utilizo, todo esto es igual, y las conclusiones. Se le da a guardar y se termina con el tema. Si no tuvimos esas actividades, simplemente le ponemos que no y no se activa esta pantalla. ¿Ok? Igualmente con productores agrícolas, si tuve ayuda o apoyo para los productores agrícolas o los artesanos, ponemos el RFC del productor o artesano que yo ayudé. Hay que poner su domicilio y obviamente aquí se selecciona un menú con el tipo de beneficiario, si es productor, si es artesano, poner el apoyo otorgado en cantidades. ¿Ok? Y bueno, seguimos. Ahora ya pasamos a los gastos. Con respecto de los ingresos, si hay alguna pregunta, Damaris. Vamos a revisar. Nada más nos dice Carola, ¿hay manera de obtener una impresión o guardar este informe? Es que empezaron a llegar. ¿Este informe de transparencia una vez que se envió? Fíjate que no, o al menos yo no la he encontrado, la estamos buscando y en el SAT ahora, con la novedad que nuevamente nos borraron de la lista del menú de cuando llamas por teléfono, no hay atención a donatarias, espero que pronto lo vuelvan a poner. Solamente he podido descargar el acuse y lo que yo les sugiero es, conforme lo van llenando, o tomar pantalla, o hay un Excel que desarrolló un contador, no recuerdo si de aquí de México o de Monterrey, y es un Excel que pudiera servirnos. Búsquenlo en el navegador, y ahí viene, es como el Excel anterior, pero ya modificado. Entonces, bueno, pueden hacer su papel de trabajo en equipo, como les comentaba al principio, en equipo, administradores, contadores, operativos, y cada quien ir llenando su parte para que al momento de capturar, la persona que capture lo haga más rápido. Entonces se pueden habilitar una hoja de Excel. Y Sally Guadalupe nos dice, como manera de consulta, ¿cómo determinar el número de beneficiarios en una actividad que perdura a través del tiempo? Por ejemplo, un litigio. Bueno, en un litigio, los beneficiarios, supongo, son las personas defendidas. Ahí lo tienes, a lo mejor al principio del litigio no me queda claro de qué será el litigio, pero viene
quién demanda contra quién o quién defiende a quién y a cuántos, ¿no? A menos que hablen de un litigio como global, no sé, se me ocurre de algún sindicato que sean muchas personas, con el padrón de ese sector que está siendo ayudado, se me ocurre. Si no viene en el juicio cuántas personas están ayudando o a quién están defendiendo, con un padrón de quienes conforman a ese grupo que están defendiendo. Muy bien. Perfecto. Entonces pasamos a los gastos. Los gastos, ya viene un menú de concepto de gastos y también viene otros porque nos lo pusieron como muy reducido. Si se fijan, en el concepto de gastos, el SAT nos puso arrendamiento, tanto de bienes muebles como inmuebles. Nos puso electricidad, impuestos, mantenimiento, teléfono y papelería. Y pues no, ahí no puso seguro social, retiro, todo lo que ponemos en la declaración anual no lo puso. Entonces yo aquí les sugiero que aparte de lo que ya puso el SAT en esta lista que pueden ver en pantalla, pongan los que ustedes reportaron en la declaración anual, que son los que les dije, o sea, las prestaciones sociales, todo esto, el gasto social, ¿sí? Y por ejemplo, viáticos es un rubro que el SAT nos lo pide en la declaración anual. También sería bueno aquí especificar. Mientras más específicos seamos, yo creo que somos más transparentes. Con esta captura de gastos vamos a poder demostrar qué tan eficientes somos en el manejo de recursos, ¿verdad? Obviamente la mayoría de las instituciones tienen la nómina, es lo que más pesa. Algunas no serán la nómina, serán las medicinas. Pero bueno, aquí hay que especificar cuando pongamos otros, qué gasto es y poner de ese gasto que estamos capturando, cuánto representa como gasto operativo y cuánto representa de gasto administrativo. Por decir, en la nómina tengo 1 millón de pesos, tal vez 800,000 son operativos y 200,000 administrativos. Y si hicimos gastos en el extranjero, de igual manera vamos a separar cuánto fue operativo y cuánto fue administrativo. Ya que tenemos todos nuestros gastos, vamos a pasar a otro punto que nos vino a mover aquí el piso sobre los donativos en especie. Ahí vamos a capturar los donativos recibidos y los donativos que otorgamos en especie. Aquí este apartado, que ya es el último, solamente nos pide cantidad de bienes, es decir, recibí 5,000 cubrebocas, recibí 500 kilos de café, o recibí tanto de alimento. ¿Ok? Y ahí viene, les puse que hay que capturar. ¿De dónde recibí? Voy a poner el RFC, el nombre del donante va a salir de inmediato, la descripción de los bienes recibidos y la cantidad de los bienes recibidos. Luego podrán ver que aparece ahí una columna de remanente. ¿Ok? Esa columna de remanente se va a llenar en automático, ustedes no la llenan, cuando capturen la salida de esos donativos, ¿sí? Que vienen acá en la siguiente. Ok, aquí este resumen que les pongo es como ustedes van a ir capturando. En el primer cuadro ven el donante con su RFC y la cantidad de los bienes recibidos. Y en el segundo es cómo yo apliqué mis donativos en especie. Ese es el control de inventarios que platicábamos al principio. Es decir, cuánta cantidad de bienes doné, cuánta cantidad de bienes vendí, que son las cuotas de recuperación, y cuántas otras otorgué directamente a un beneficiario. Por eso aquí les puse niños en situación de calle, di 933 productos de aquí, de la lista que tengo arriba. Vendí 5,000 productos, ahí sí le tengo que poner la cantidad en cuanto los vendí. Y si los doné, poner el RFC de la organización a la que los doné, y el sistema en automático va a ver que si el total de cubrebocas que recibí doné la mitad, me va a quedar un remanente. Si recibí vacunas y doné todas, el remanente va a ser 0. Y así sucesivamente van a ir llenando este control de inventarios. ¿Ok? Les decía, ya es el paso final. Después de haber revisado este informe, lo llenan, lo revisan,
por lo menos una vez o dos y ya pueden dar acepto y enviar. Al momento de enviar, les va a pedir su firma electrónica y van a poder obtener este acuse. El acuse debe estar sellado digitalmente y trae abajo más sellos y guías. ¿Ok? Y bueno, por mi parte, sería todo. Y solamente, bueno, agradecerles su presencia en este webinar. Y como les comentaba, hay que hacer notar la eficiencia de nuestros recursos, cómo aplicamos esos donativos, no nada más para el SAT, o sea, esto nos sirve mucho, ahora esta nueva forma de reportar al SAT, nos sirve mucho para nuestro informe anual de la organización, el que entregamos a nuestros donantes. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Tenemos unas preguntitas a ver si nos da tiempo de contestarlas. Nos dice Leticia Rocha, ¿el monto total de actividades debe coincidir con el monto total de gasto operativo más el monto de la plantilla laboral? Sí. Debe de coincidir. Obviamente, si tenemos bien clasificados lo operativo y lo administrativo, va a coincidir. Cuando tú hagas tus sumas, vas a ver que lo administrativo checa con lo que tienes en la contabilidad. Ok, nos dice también Eloy Bravo, en el caso de los gastos, según tu experiencia, ¿se deben poner los sueldos y salarios, ya que los sueldos te lo piden en otro apartado? No, si los piden en otro apartado, no es necesario ponerlos en gastos. Ya va en la plantilla laboral. Ok. Ángeles Ulloa nos dice, ¿se continúa siendo persona moral no lucrativa aún y cuando se tribute en el título 2? Sí, puede ser no lucrativa en tu estatuto, pero en el SAT ya vas a ser lucrativa. De hecho, cuando tengas tu constancia de situación fiscal, ya va a decir que eres una persona del título 2, no va a decir persona moral sin fines de lucro. Perfecto. También nos dice Livia Gutiérrez, si el donativo en especie es distinto al objeto social y se obtiene una cuota de recuperación, ¿cómo se factura dicha cuota? Ya no es cuota de recuperación no relacionada con el objeto, ya es no relacionada, es como una venta, como una comercialización. Ok. Sí la pueden hacer, o sea, sí se puede. Lo ideal aquí es que no rebase la suma de todas esas ventas, no rebasen el 10% del total de ingresos. Mientras no rebasen, no hay ningún problema. Cuando rebasan ese 10%, la parte que excede paga impuestos, ¿ok? Y si rebasan el 50%, ahí sí no conviene en lo absoluto, porque si rebasa el 50% del total de ingresos, ya dejas de ser donataria en cuanto el SAT se dé cuenta, o sea, de inmediato. Muy bien. Nos dice también Gabriela Rodríguez, si ya somos donataria, pero por nuestra actividad los donativos en su mayoría son del extranjero, mi consejo está valorando dejar de ser donataria ya que no representa un beneficio como tal para nuestros donadores. ¿Se tendría que declarar en suspensión y a qué régimen se pertenecería ahora? ¿Es recomendable hacerlo o cuál es tu opinión? En suspensión no tiene caso porque no va a dejar de funcionar. Pero si quiere dejar de ser donataria, tendría que entregar su patrimonio a otra organización. Ese es el beneficio de ser donataria. Okay. Nos dicen también si las evidencias son obligatorias. Sí, pues las está solicitando, pero les digo, no fue muy claro, o sea, dice poner las evidencias que sean necesarias. Entonces, supongo que en la próxima modificación a la ley del ISR que saquen o al anexo 1 a donde viene el formato, ahí van a especificar cuando ya sea obligatorio. Yo supongo que si hubo alguien que no puso, no creo que debería haber alguna castigo, porque a fin de cuentas presentó su informe, ¿verdad? Antes, cuando no adjuntabas el informe anual, no pasaba nada. En este caso, desconozco si lo va a haber. Yo considero que no, porque fue algo muy nuevo y no se nos advirtió antes. Oye, van a tener que hacerlo de esa manera. Pero bueno, esperemos que no haya sorpresas. Yo creo que aquí el único castigo es por no presentar los 90,000. Pero en ninguna ley, desconozco que haya alguna ley donde diga que sí era obligatorio poner las evidencias, porque fue algo que no fue publicado con tiempo de anticipación. Fue una aplicación nueva donde ahora nos piden todo esto.
Muy bien, también nos dice María del Socorro, ¿las cuotas de recuperación causan impuestos? Si están relacionadas con tu objeto social, no. Perfecto, ok. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, serían las preguntas que tenemos por el momento. Nos están comentando también que les vamos a enviar el material. Sí, les vamos a enviar el material terminada la sesión, igual con su constancia. También la grabación de la sesión. Ahí les adjuntamos el link donde la van a poder visualizar. Y pues bueno, muchísimas gracias, Lucía. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy con toda esta información pero tan importante y valiosa para las instituciones. Pues de parte del equipo operativo y del Consejo Directivo de Cadenas de Ayuda, pues te agradecemos tu participación. Muy bien, al contrario, gracias a ustedes por invitarme a participar con Cadenas de Ayuda. Y pues bueno, estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias y pues a todos los que nos acompañaron hoy, más de 320 personas, incluso estuvieron leyendo de que nos acompañaron de Bolivia, de Honduras, también estaban por aquí, así que pues les agradecemos que estén conectados el día de hoy. ¿Alguna duda? Leo un comentario rápidamente, dice que si tienen alguna duda, ¿a dónde se pueden comunicar contigo, Lucía? En el material viene mi correo electrónico, si gustan enviarme un correo y con todo gusto. Perfecto, ahí van a encontrar, cuando enviemos el material, van a encontrar los datos de Lucía. Así que pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión. Ahí les va a estar llegando pues la invitación, igual a través del correo electrónico de nuestras redes. Muchísimas gracias y pues que tengan una bonita tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Excelente exposición. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas felicidades. Muy buena exposición. Gracias, Isabel.